Toca hacer un análisis de lo que se viene en este 2026 y hablar de las preocupaciones que hay de cara a este nuevo reglamento, que sí que ha levantado preocupaciones. Bueno, recordemos que es una Fórmula Uno nueva que cambia, que va a ser mucho más en cuanto a la gestión de energía, en cuanto a dónde desplegarla, dónde recuperar, cuándo atacar, cuándo no. Y hay preocupaciones porque va a ir cambiando dependiendo del circuito. Hay varios circuitos en los que hay preocupaciones y vamos a estar hablando hoy de esos circuitos, de cuáles podrían ser realmente quebradores de cabeza para la Fórmula Uno. En esta nota de Planet F1 que habla de los 8 circuitos donde la regeneración de la batería podría ser una pesadilla, ya que se está hablando inclusive de que podría modificarse la entrega de la potencia, que haya que recuperar menos energía, por ahí depender un poquito más del motor de combustión, cambios que serían sobre la marcha y un poquito de improvisación de la Fórmula Uno teniendo en cuenta cómo pinta este reglamento. Bueno, acá explica un poquito, ¿no? Cómo, bueno, la división entre el motor eléctrico y el motor de combustión interna es 50-50 en esta nueva temporada. Los pilotos van a tener que levantar el pie de acelerador en plena recta. Ya hemos visto, analizando telemetrías, cómo a mitad de recta empieza a perder velocidad el coche porque ya no hay más despliegue de energía. Pero esto va a depender más o menos de cada circuito, ya que hay circuitos que dan mala cosecha o mala espina, como se dice. Y las pistas en las que se prevé que haya problemas las vamos a analizar. Pistas que causarían problemas a la recarga de la batería. La primera, Gran Premio de Australia. Recordemos que abrimos en Australia. La próxima semana vamos a estar ya en el circuito de Melbourne, en el Albert Park. Y ahí es donde sería el primer problema inmediato, ¿no? Una batería, a ver, a una batería le gusta una zona de frenado fuerte, es clave, es donde más se recarga la batería a la hora de frenar, ¿no? Ser muy agresivo, las frenadas largas en línea recta, donde puede ser agresivo con la caja de cambio también. Y acá, si vemos el mapa del Albert Park, verás que esto casi no ocurre. Ahora ya voy a poner el mapa, ¿no? Aparte de la curva uno, hay muy pocas rectas que conducen a curvas cerradas que haya que frenar desde una gran alta velocidad. Y prácticamente lo que está diciendo acá y hablando es justamente de esta curva, ¿no? Tenemos una curva fuerte que es la curva uno, una frenada fuerte, y la curva 3 prácticamente. Después incluso yo que te diría la curva 13. Uno, la 3 hasta ahí porque tampoco es que agarras tanta velocidad y después es todo aceleración a fondo, soltás un poquito a fondo, a fondo, a fondo. Acá también son curvas muy rápidas, veremos cómo se hacen con estos nuevos coches. Y llegas a la curva 13 donde tenés una frenada fuerte y creo que acá es donde más se va a poder recuperar en esta zona. Bueno, volviendo un poquito con el siguiente circuito, que es, bueno, Japón, que justamente lo vimos ahí al mapa, ya vamos a ir con el mapa. Mientras lo tenemos a Sinner acá, no sé por qué. Uno de los circuitos más venerados del calendario, sin dudas, uno de los circuitos más históricos es Japón, que es un circuito muy fluido, famoso por, como dice la sección de las S, cuando se abre la vuelta. Pero a ver, hay poco frenado también. Curva 1-2 se va frenando de manera progresiva, se frena en curva. Diner 2, por ahí puede ser una frenada fuerte, que después de la primera derecha. Y tenemos la horquilla. Después, y la chicana, ¿no? Analizando el circuito, vamos por acá. ¿Qué tenemos? Curva uno y 2 es como una curva muy fluida que veremos si este año alguien intenta hacerlo con el, con el modo Z, con los dos alerones abiertos. Esperemos que no. Pero después tenemos primera frenada fuerte por ahí la curva 9, la horquilla y después tenemos la chicana. Son esas tres zonas y además es un circuito larguísimo que como vemos es un circuito de mucho acelerador a fondo. Miren lo que es esto, cuando salís de el Airpin, llegás hasta la curva Spoon, que se frena poco, y llegás toda esa recta 130R a fondo. O sea, en toda esta recta va a ser tremendo como en esta zona antes de llegar a la curva ya vas a ver clipping. Es tremendo, yo creo, de cara a lo que se viene. Bueno, seguimos. Canadá, no. Arabia Saudí. Este ya lo nombramos, creo, en uno de los videos. Que para mí es uno de los desafíos más grandes de Arabia Saudí. Porque va a llegar también estos circuitos que estamos hablando: Australia, Suzuka, Arabia Saudí. Van a llegar en la parte inicial de la temporada, que es donde menos información y menos desarrollo va a haber de estas unidades de potencia. Entonces creo que va a ser incluso más desafiante. Pero es un circuito que es muy fluido, es un circuito que tiene
dos frenadas fuertes solamente, que creo que es la primera curva y la última curva. Y a excepción de todo eso, no hay más frenadas, como dice acá. La mayoría de las curvas requieren poco o pequeño roce a los frenos y nada más. Y va a ser muy difícil eso, recolectar energía durante la desaceleración. Vamos al circuito de Jeddah. Lo que decíamos, miren, miremos lo que es esto. Curva uno, aceleración a fondo de la 27, después es todo fluido, se toca apenas el freno. Esta es una curva con peralte, no hay frenada fuerte, ni siquiera en la chicana de la 22 se frena, se toca apenas el freno y se va a fondo. Y después sí la 27. Tenemos dos zonas para recargar energía para un circuito que además tiene 26 curvas. O sea, no puede ser que tenga 26 curvas y solo tengamos dos de esas que sirvan para recargar energía. A ver, no estoy en contra del circuito. A mí me parece fabuloso este circuito. Es uno de los circuitos más criticados. Es uno de los circuitos que ha llegado último a la máxima categoría. Pero yo me he encariñado mucho con este circuito y me parece muy bueno. Porque es un desafío, uno de los más desafiantes para la Fórmula 1. Creo que ese hecho de que sea un tanto peligroso también le suma un poco, teniendo en cuenta la actualidad de la Fórmula 1. Pero hay muchas dudas, sobre todo creo que este es el circuito más desafiante, más que Australia, más Japón, más que cualquiera que venga después. Porque después van a ser ya por ahí con un poquito más de desarrollo, entendiendo más las unidades de potencia, por ahí puede haber algunos cambios, pero esto llega prácticamente a la cuarta carrera. Así que realmente va a ser un gran desafío para los pilotos. Hablando del que sigue, Gran Premio de Canadá. Tenemos el de Canadá que a mí me entraban dudas. eh, pero a ver, también es lo mismo. Por ahí no tenés fuerte frenada. Aunque yo creo que Canadá es de los que están en la lista, por ahí el menos exigente. Tenemos zonas de frenado fuertes, como es la curva 1-2. Después tenemos, bueno, curva 1-2. Después tenemos curva 6. Curva 8, curva 10. Yo creo que Canadá y curva 12. Creo que Canadá, no sé si lo pondría en esta lista. Tengo mis dudas con Canadá. Sí, lo que tiene Canadá es que tiene rectas muy largas y eso por ahí te puede jugar un poquito en contra, porque tenemos de la 7 a la 8, de la 9 a la 10, de la 10 a la 12. No sé quién se le ocurrió poner una curva acá, pero bueno. Entonces, es un circuito con muchas rectas y eso creo que es lo que puede jugar en contra también. Frenadas fuertes, 12, la curva 10. Uno si podemos contar, y la 8 si queremos. Bueno, la 6 también. Por eso digo, a pesar de ser un circuito que tiene mucha recta, tiene frenadas más que, por ejemplo, lo que veíamos recién de Jeddah. Así que de la lista creo que Canadá por ahí es el que menos duda me plantea. Uf, viene un histórico. GP de Bélgica, Spa-Francorchamps. ¿Qué es lo que tenemos? Que tenemos 7 kilómetros de largo, ¿no? Es el circuito más largo del calendario. Y es un circuito en el que se va con el pedal a fondo más de 30 segundos tras el inicio de la vuelta. Recuerdo cuando era jovencito esa imagen de la cámara a bordo de Raikkonen con el coche del B10, el MP4/20, en el que sale de Les Source y le mete a fondo hasta Les Coms y eran 25-30 segundos con el acelerador al palo. Y entonces, eso realmente es algo que preocupa, teniendo en cuenta de que por ahí tenés Les Source, la primera frena fuerte, después tenés Les Coms. Eh, y es un circuito larguísimo, ¿no? Que ya metiéndonos con Spa, como digo, Les Source, que es la uno. Después haces todo a fondo. Veremos Eau Rouge cómo se va a hacer en esta temporada. Hasta la curva 7. Entonces, de esta zona hasta esta zona, tenés unos 25 segundos de acelerador a fondo. ¿En qué momento va a arrancar el clipping acá? En la recta de Kemmel, en esta zona. Es tremendo, ¿no? Después tenemos 7, 8, 9. Hasta Bruselas no se levanta mucha velocidad. Se frena además en curva, ¿no? Porque es una horquilla, se va frenando de manera progresiva. Y después tenemos 11, Pujón 12. Llegamos a la curva 13, que ahí se frena poco también. Después en Stavelot tampoco se frena mucho y sí la chicana. Frenada fuerte, fuerte es la chicana, la 1 y la 7. Este puede ser, probablemente sea, junto con Jeddah, el circuito más desafiante o con Monza, porque es un circuito tremendo. Es muy desafiante para las baterías. Lo estoy viendo ahora, lo voy analizando en el momento. Y a diferencia de Jeddah, bueno, Jeddah también es un circuito largo, pero acá tenemos la cantidad de rectas completamente a fondo, porque de la 16 hasta la 20 vas completamente a fondo. De la 1 hasta la 7 vas completamente a fondo y es medio circuito que vos estás con el pie pegado al metal.
sumado a las demás partes, ¿qué porcentaje de aceleración a fondo tenemos en Bélgica? 60-70%. Es una locura, teniendo en cuenta el tema y la preocupación de la recarga de las baterías. Por ahí el que más preocupa a todos es el Gran Premio de Italia. ¿Qué tiene a favor? Que llega un poco, tanto Italia como Bélgica llegan más tarde en la temporada, con un poco más de desarrollo, de evolución, y eso puede jugar un poquito a favor. Pero si hay, como dice acá, un circuito que han puesto como target en el calendario, como realmente problemas es Monza. Em, que no, como dice, no hay curvas. Y si en Bélgica se va el 60% a fondo, en Monza debe ser el 70% con el pedal a fondo. Em, a ver, busco el circuito de Monza. ¿Qué podemos decir de Monza? Frenada fuerte en la 1, a fondo hasta la frenada fuerte en la 4. Después tenemos estas dos curvas que se frenan muy poco, a fondo hasta Ascari y a la parabólica. Esto va a ser, yo creo, puede ser hasta peligroso. No sé qué decir de Monza. No sé qué decir de Monza. Yo decía que va a ser un desafío Arabia Saudí y Bélgica, lo van a hacer. Pero lo de Monza creo que va a rondar el caos, ¿no? Lo que tiene a favor Monza es que vamos a llegar, como digo, un poquito más a favor en el desarrollo. Pero tenemos rectas en las cuales, a ver, salida de la parabólica, en la línea de meta ya va a haber clipping. En esta zona saliendo de la curva 3 va a haber clipping. Saliendo de la curva 7 en mitad va a haber clipping. En mitad entre la parabólica y la 10 va a haber clipping. Va a ser una carrera que yo creo de locos. No sé qué puede llegar a salir de esto. La otra es que estén todos gestionando tanto que ni siquiera se puedan atacar. También es eso. Así que hay dudas. Probablemente pueda haber algunos cambios pensando en Monza, en Spa, en estos circuitos. Si han visto problemas en circuitos anteriores como los que dijimos, ¿no? Los que nombramos Australia, Arabia Saudí, Canadá. Por ahí pueden haber modificaciones para este tipo de circuitos. Nos quedan dos. Azerbaiyán. Como alguien que conduce un coche eléctrico, dice aquí, puedo decirte que lo que más odia son las rectas largas sin frenar. Bueno, las rectas, claro, la recta de Bakú tiene 2,2 kilómetros de longitud, ¿no? Después tenemos curvas cerradas, frenadas fuertes, la hay. En Azerbaiyán hay frenadas fuertes, la 1, la 2, la 3. Pero bueno, claro, si tenés una recta de 2 kilómetros, ¿qué va a pasar ahí? Vamos al circuito de Azerbaiyán. Claro, porque no es que, a ver, tenemos curvas acá, pero desde la 16 es todo a fondo hasta la 1. En clasificación de esta zona se hacía a fondo, y en carrera por momentos casi también. Por ahí la gestión de neumáticos se aflojaba un poquito, pero de la 16 a la 1 tenés 2 kilómetros punto 2 y se hace a fondo. Frenada fuerte, después tenés una frenada que no es tan fuerte porque venís de la 1 donde ya no tenés tanta velocidad, y tenés la frenada fuerte de la 3. Después ya tenés la 15, que no es una frenada tan brusca, o la 16. Pero también va a ser un desafío sin duda Azerbaiyán. Esta zona es muy revirada, muy lenta. Lo que sí tiene a favor esta zona es que hay muchas frenadas, no fuertes, pero sí hay frenadas en sí, que son todas curvas de 90 grados, lo cual yo creo va a ayudar con la gestión. Pero esta es la gran duda, ¿no? De la 16 a la 1 va a ser una cosa de loco. Si nos vamos al último circuito, que es Las Vegas, que al igual que Bakú, el circuito de Las Vegas, bueno, también tiene una recta larga de 1,9, no tan larga como la de justamente Azerbaiyán, pero sí tenemos una locura de recta. Y por ahí lo que tiene Azerbaiyán es que, como dijimos, tiene ese sector revirado, ese sector en el cual hay muchas curvas, como veíamos recién, no toda esta zona de la 4 hasta la 12, revirado, muchas curvas de 90 grados, donde también podés ir recuperando bastante en esta zona, a diferencia de Las Vegas, que Las Vegas son cuatro rectas, o tres rectas larguísimas. Tiene una recta de 2 kilómetros, de 1,9, otra recta larga hasta la curva 1, y después tiene otra de la 4 a la 5. Frenadas fuertes que tenemos: curva 1, curva 5, la 12 y la 14. También va a ser un gran desafío, incluso más que Azerbaiyán puede llegar a ser Las Vegas. Y faltó Qatar, creo yo acá, que no estaba en el calendario. Aguantame un segundo. Bien, que no estaba en la nota de plan de Fórmula 1, pero yo lo quiero agregar porque me parece que también va a ser un desafío Qatar. Qatar es un circuito que puede ser como Silverstone también, que me estoy poniendo a pensar en ese tipo de circuitos.
y faltan varios de que pueden dar dolor de cabeza. Por ahí los que más dolores de cabeza dieron, pero yo creo que, por ejemplo, Qatar puede tranquilamente dar dolores de cabeza como Canadá. Es un circuito muy fluido, de pocas frenadas fuertes. La curva uno no se frena fuerte. A ver, si bien venís de gran velocidad, se entra con una velocidad muy alta la curva uno. Tenés la frenada 6 por ahí que es la más fuerte. Y después no hay mucho más frenaje fuerte. Entonces, creo que circuitos como este, como Silverstone, también que son tan fluidos, pueden dar varios dolores de cabeza. Así que ahí hicimos un análisis de lo que espera. Y no me había puesto a pensar esto de manera por ahí tan detallada, pero sin dudas creo que van a ser dolores de cabeza, pensando en Monza, pensando en Bélgica, en Arabia Saudí, pensando en Las Vegas. La verdad que es muy desafiante lo que enfrenta la Fórmula Uno en esta temporada, teniendo en cuenta lo que veíamos en Bahrein, ¿no? Que a mitad de la recta teníamos un clipping y Bahrein es un circuito que tiene 4 o 5 frenadas muy fuertes que permiten recargar la batería de una mejor manera. Entonces ahí está la gran duda, ¿no? De cuánto se puede desplegar, cómo se va a modificar. La verdad que preocupación para la máxima categoría, pero sin duda ya vamos a tener la primera respuesta en Australia en prácticamente una semanita, que ahí ya estamos a nada de arrancar con la máxima categoría. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.